Pasando de campañas a empresarios. El día de hoy se hizo viral un video de la que sería la mujer más rica de México. Estamos hablando de María Aramburuzabala Larregui, que es la mujer más rica, es una de las 5 mujeres más ricas y poderosas de México, según la revista Forbes. Su fortuna ronda los 6,180 millones de dólares. Ella hereda una parte de su padre, o sea, hereda su fortuna, gran parte de su fortuna de su padre, por Grupo Modelo, Grupo Viga, ABView, y además ella es presidenta o fue presidenta de Tresalia Capital, Abriga, Geo Networks, BCBA Impulse y demás. Entonces, ¿por qué es importante lo que tiene que decir en este momento María Aramburuzabala? Pues en una conferencia, es un video que suben a TikTok, ella habla sobre cómo cuando vendieron Grupo Modelo tenían una alternativa para evadir el pago de los impuestos. O sea, esto es un trancazo directo para Salinas Pliego. Estamos hablando de la mujer más rica de México, a uno de los hombres, no el más, pero uno de los más ricos de México, es Ricardo Salinas Pliego, que se ha resistido históricamente a pagar impuestos y que a quien lo cuestione, si eres mujer, empieza el ataque misógino por parte de don Cavernícola, que por lo que sabemos tiene problemitas con su virilidad. Pero por otro lado, si eres hombre, entonces eres un gobiernícola que le quiere cobrar a un empresario que paga millones en impuestos, pero que desde hace años ha emprendido estrategias legales para evitar el pago de los impuestos. O sea, el tema de Salinas Pliego no es que adeude los impuestos actuales o que no pague un solo peso de impuestos, no, es que Salinas Pliego ha evadido históricamente grandes pagos, grandes contribuciones a través de estrategias legales para hacer tiempo, porque son estrategias legales, sabe cómo funcionan, conocen los vacíos del Poder Judicial y de ahí también se entiende la resistencia que tienen para modificar o para que se quiera modificar el Poder Judicial, porque de hacer un Poder Judicial pronto, rápido y expedito, entonces Salinas Pliego no podría aprovecharse de estos vicios legales que existen en el poder que regula la Constitución y demás para evitar pagar los impuestos. Entonces, me parece muy importante lo que dice María Aramburuzabala, porque justamente menciona cómo es que sí se puede hacer algo distinto y cómo es que sí hay una responsabilidad por parte de aquellos que más tienen de hacer un pago de impuestos. Hay mucho más o sea, está muy padre lo que dice, pero creo que hay más allá de su buena voluntad, pero creo que sí es una visión que le da pues un trancacito a don Caníbal. Vamos a escuchar lo que dijo. Grupo Modelo, había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y podíamos ampararnos y que por cómo se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera. Yo lo hablé directamente con mi hermana, nos sentamos los dos a tomar un café y la verdad nosotros decidimos no meter ese amparo. Nosotros fuimos, enteramos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y enteramos los impuestos. Hay gente que me dicho que soy una palabra con P por no haberlo hecho. Y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta que nuestra historia, o sea, mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida. Nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana. Me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de 3 generaciones. No lo puedes hacer. ¿Hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, pero nosotros no nos amparamos. Nosotros enteramos el impuesto y nos dimos la media vuelta y a trabajar. Hablabas de uno de los valores de la empresa, que es generar valor, la honestidad, la lealtad. ¿Cómo concilias la misión? Que no hemos hablado de cuál es la misión hoy, por ejemplo, de Tresalia como grupo empresarial. ¿Cuál es la misión de Tresalia y después cómo la reconcilias con tu misión personal de vida? Mira, la misión de Tresalia es gestionar el patrimonio familiar de acuerdo a Strategic Asset Allocation y a los investment policies que tenemos. Es algo bastante árido, pero eso es lo que es, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es gestión del patrimonio. Bueno, yo ya en lo personal creo que
mi misión en la vida como que ha tenido, obviamente ha sido esa de negocios, porque pues yo fui muchos años director de Tresalia y pues mientras fui director de Tresalia, esa fue mi misión dentro de Tresalia. Pero más allá en lo personal, creo que la misión más importante de mi vida es, número uno, cuando mi papá murió, cuando yo tomé su lugar, me empecé a dar cuenta de que mi papá era realmente un escudo, que mientras mi papá estuvo vivo, era como un escudo humano. No había nada que nos llegara, porque él siempre estaba al frente y siempre era la persona que recibía, que cubría, y nosotros estábamos muy felices atrás, pero no nos dábamos cuenta porque no es que nos los echara en cara, ¿no? O sea, era su función como padre de familia. Cuando mi papá se muere, yo empiezo a tomar ese rol como director de Tresalia y encabezando en los negocios de la familia. Y entonces cuando me empezaron a tocar las pedradas a mí, me di cuenta de que mi papá hacía eso y yo nunca me había dado cuenta. Entonces, una de mis misiones fue el recibir esas pedradas y pararlas para que no lleguen más allá. Y es proteger a mi familia, es cuidarla, es ver por ellos. Pues ahí está lo que dice María Aramburu Zavala. O sea, a ver, la neta es que escuchar a una empresaria que es la mujer más rica de México y que forma parte de las mujeres más ricas de México, por supuesto que es una bocanada de aire fresco cuando vienes meses, años escuchando a Salinas Pliego quejarse porque le están cobrando impuestos, quejarse porque le retiraron una concesión que ya de por sí no tenía de un club de golf para que él fuera a jugar golf, porque no conozco muchos testimonios de gente que fuera a jugar golf al club de golf en Huatulco. Público, por cierto, porque no era público, privado, total. Entonces, Salinas Pliego viene quejándose y quejándose y quejándose y metiendo amparos, 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 y no solamente contra el pago de impuestos en México, sino también contra el pago de acreedores en Estados Unidos. Entonces, sí es una bocanada de aire fresco escuchar a la mujer más rica de México hablar de pagar sus impuestos, que es un tema para ella de que por supuesto que te hace sentido que te puedas amparar para evitar el pago del impuesto. ¿Hace sentido? Sí, sí hace sentido. Pero el no pagarlo es un tema de no contribuir a lo que a ti contribuyó el país, a tu familia, que es su abuelo, su papá, etcétera. ¿Hace sentido? Claro que hace sentido también. Porque aquellos que están, y eso es algo que, por ejemplo, cuando fue el foro de Davos, el más reciente, un grupo de los más ricos del mundo, de los más ricos del mundo, salieron a exigir que se les cobraran más impuestos a ellos. ¿Por qué? Porque entienden que si se reducen las desigualdades, si se reducen, si se mejoran las condiciones sociales de la gente que está en situación de pobreza, entonces ellos también ganan. Si se reduce la pobreza, si se reduce la violencia, ellos también ganan, cosa que no todos los empresarios entienden. Entonces, en este tema, Mariana Muruzabala te da esa perspectiva de que sí entiende que funciona de esta manera. Es maravilloso, pero por el otro lado, no podemos ni debemos depender de la buena voluntad de las personas, porque todavía esta conciencia no se ha hecho una constante. Pareciera más, al menos en el caso de México, quizás en otras partes del mundo también, que este tipo de conciencia empresarial de contribuir a la sociedad, además de lo que por sí puedas contribuir con fundaciones, empleos y demás, es una responsabilidad, es una visión social, es ser empresario con visión social, es tener una responsabilidad contra el país, contra el lugar, contra el Estado, que no solamente te abrió las puertas para hacer los negociazos que haces, sino que también a tu familia le abrió las puertas para poder ser quien eres y para poder tener los privilegios que tienes. Eso es maravilloso que se entienda, pero son unos cuantos, son uno que otro por ahí. No es una constante, porque hay mucho aborazado que se hizo empresario por ser aborazado, no por tener una visión social. Es mucho esto que les he platicado, que, por ejemplo, Salinas Pliego, ¿no? Y en esta universidad libertaria defienden mucho la idea de que el empresario como Salinas Pliego no tendría que pagar impuestos porque ya de por sí contribuye a la sociedad con la generación de empleos, fundaciones y demás. Pero cuando les preguntamos a las mismas personas, oigan, ¿y qué hay de los empleados que trabajan para Salinas Pliego para que él se haga rico? Entonces ellos tampoco deberían de pagar impuestos. Ellos tampoco deberían,
Porque si la lógica es que Salinas ya contribuye, o que el empresario, quitemos el nombre de Salinas Pliego, que el empresario ya contribuye a la sociedad, que genera empleos, que su rol es importantísimo, pues yo quisiera ver si Salinas Pliego no dependiera de sus empleados para hacerse rico, pues si realmente sería el empresario que soy en este momento. Porque se les olvida el rol del trabajador. Se les olvida que en la industria que sea, cuando eres empresario de este grado, o sea, empresario de lo que sea, si seas micro, pequeño, mediano, gigante, dependes de las personas que trabajan contigo. En algunos casos, sobre todo en las micro y pequeñas, es tu familia, tus amigos, incluso si es un negocio bien chiquito. A veces hasta tú solito, y miren que se los dice alguien que emprende cuasi con su cabeza, solita nada más, a veces. Tenemos al productor también, pero somos un equipo de ping-pong, somos dos. Y lo ves bien complicado. O sea, es bien difícil. Si tuviéramos más personas, esto sería, lo que podríamos hacer es un monstruo. Estamos empezando, somos muy chiquitos, pero comparémoslo con alguien como Salinas Pliego, que no tiene una, sino tiene varias empresas, que tienen no uno, sino 500 empleados o más. Muchos más, muchos más. ¿Realmente Salinas Pliego sería quien es sin esos empleados? Por supuesto que no. Entonces, esa lógica de que el empresario no debería de pagar impuestos, es la lógica que defiende Salinas, que no debería de pagar impuestos porque ya de por sí él contribuye a la sociedad, no se sostiene, porque sus empleados tampoco deberían de pagar impuestos, porque ellos son los que contribuyen con su trabajo a hacer rico a Salinas Pliego. Si no hubiera quien fuera a hacer las cobranzas de Electra, si no fuera quien atendiera los bancos, las sucursales, el propio medio TV Azteca, los jalacables, los camarógrafos, ¿es en serio Salinas Pliego sería quien es? Por supuesto que no. No se sostiene lo que dice. Necesitamos más empresarios con conciencia y con visión social, que entiendan que están en donde están, no porque están solos, no porque heredaron una fortuna, porque podrían haberla heredado, pero si no la sigues trabajando, la vas a perder eventualmente, y quizás no tú, pero sí tus nietos. Pero alguien tiene que trabajar ese capital. ¿Lo vas a hacer solo? No, necesitas a alguien que trabaje ese capital contigo. Esas personas es tu equipo. Podrán ser integrantes de tu familia, pero también son empleados. Y esa visión social necesitas trasladarla justamente a ellos, que a veces trabajan con sueldos paupérrimos, horas extra, porque eso de que trabajan 48 horas tampoco es cierto. Hablando de las 40 y 48, hay empleados que trabajan más de 48 horas a la semana y no les pagan horarios extras. Hay quienes sí, hay otros que no. Pero realmente los empresarios estarían en donde están, serían quienes son si no tienen a los empleados. ¿Serían realmente quienes son? Por supuesto que no. Entonces, me parece qué bueno que encontramos a estos empresarios con visión social, pero tampoco podemos depender de ellos. No podemos depender de que sean de su buena voluntad. También necesitamos implementar reglas claras, eliminar los vicios legales que permiten que personas como Salinas Pliego se salgan por la tangente. Así que sí, qué bonito escuchar a personas como Aram Buzabal. Qué bonito, qué chulada, qué maravilla.